Pasen, por favor. Cierren la puerta con cuidado y no miren demasiado hacia los rincones. Las sombras de esta habitación son territoriales. Bienvenidos, buscadores del oculto, a este segundo episodio de Relatos Ocultos. Soy Mr. Peter, el coleccionista de sombras. Es un auténtico y retorcido placer tenerlos de vuelta en esta galería, donde exhibimos los horrores que el mundo prefiere ignorar a plena luz del día. Antes de sumergirnos en la penumbra de esta noche, cumplo con el deber de recordarles los senderos por los que pueden seguir nuestro rastro en el abismo digital. Nos encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como Relatos Ocultos Podcast. Además, todos los episodios están disponibles en Spotify y YouTube. Háganlo bajo su propio riesgo, pues nunca se sabe cuándo el algoritmo decidirá mostrarles aquello que estaba destinado a permanecer oculto. Hablando de cosas ocultas, esta noche nuestro viaje nos arrastra hacia el norte de México, a un rincón de contrastes fascinantes y perturbadores. General Zaragoza, en el estado de Nuevo León. A simple vista, este lugar engaña al ojo inexperto. Es un paraíso de una belleza natural desbordante, un Edén de cascadas cristalinas, parajes icónicos, bosques frondosos que atraen a los turistas como polillas a la luz. Pero la naturaleza tiene un sentido del humor bastante macabro. Justo allí, donde el paisaje parece más idílico, se extienden silenciosos esos otros rincones, los territorios prohibidos. Más allá de los senderos marcados, existen zonas donde el aire se vuelve denso y los pájaros enmudecen. Parcelas de tierra que guardan celosamente misterios que desafían la cordura y se niegan a ser resueltos. En Zaragoza laten fuerzas sobrenaturales. Bajo la tierra fértil se ocultan secretos ancestrales entre las raíces de árboles centenarios y ocurren cosas tan inexplicables que resultan para mentes como las nuestras fascinantemente inquietantes. Porque, acéptenlo, hay una morbosa seducción en lo incomprensible. Y hoy vamos a arrancar el velo de esa belleza superficial para asombrarnos y asomarnos a la oscuridad que respira debajo. Si ya están cómodos y han asegurado bien los seguros de sus puertas, apaguemos las luces de una vez por todas, que comience la función. Las leyendas, mis queridos oyentes, rara vez nacen de la imaginación ociosa. Son en su mayoría cicatrices, marcas que deja lo inexplicable en la memoria colectiva de los pueblos. Y en General Zaragoza, la tradición oral es un tapiz tejido con hilos de un terror muy terrenal. Los lugareños, con esa sabiduría prudente que otorgan los años conviviendo con la penumbra, hablan en voz baja de un sitio específico, un lugar bautizado
con una ironía casi poética, el fraccionamiento. Un nombre que evoca orden, asfalto, civilización y promesas de progreso, pero la naturaleza tiene sus propios planes de urbanización y digamos que sus inquilinos no son precisamente adeptos a pagar impuestos ni a respetar los límites de propiedad. Quienes han tenido la osadía o la lamentable estupidez de adentrarse en sus límites coinciden en un detalle perturbador. Hablan de entidades, de vigilantes silenciosos que no pertenecen a la fauna local, sombras escurridizas que recuerdan inevitablemente a los famosos aluches, aquellos pequeños y caprichosos guardianes de la selva en la península de Yucatán. Pero no nos desviemos, los demonios del sur tendrán su propio altar en este podcast más adelante. Esa es una pesadilla para otra velada. Hoy nos quedamos en el norte, en los bosques de Zaragoza, donde la maleza tiene ojos, donde el silencio te respira en la nuca. Comenzamos con esta historia, titulada Los Vigilantes de la Rotonda. Esta historia, la historia del fraccionamiento, no es el relato de un solo individuo, sino un coro de testimonios susurrados en las cantinas locales, en los pórticos a la luz de un cigarrillo. Es una experiencia fragmentada que siempre converge en un mismo epicentro geográfico conocido como la Rotonda. Imaginen por un momento la escena. Deciden caminar por los senderos, seducidos por la frescura del aire y el verde esmeralda que parece infinito. El sol comienza a despedirse, alargando las sombras de los árboles, abrazando el ambiente en densa oscuridad, y de pronto llegan a la rotonda. No hay un muro de piedra, ni un letrero de advertencia, pero el cuerpo lo sabe. El instinto primitivo, ese que heredamos de nuestros ancestros cuando éramos la presa y no el depredador, ese instinto se enciende como una alarma estridente. El aire en la rotonda pierde su ligereza. Se vuelve un fluido denso, pesado. Respirar cuesta trabajo. Cada inhalación tiene sabor a tierra antigua y a ozono, como la atmósfera que precede a una tormenta eléctrica. Y entonces comienza lo inexplicable. Al principio es una sugerencia en los márgenes de tu visión periférica. Crees que es el cansancio. Te convences de que la forma nudosa en la corteza de aquel fresno viejo es solo una pareidolia, un capricho de tu cerebro intentando encontrar rostros donde solo hay madera, pero luego el rostro parpadea. No es un rostro humano, o al menos ya no lo es. Las cuencas vacías y oscuras te devuelven la mirada desde el interior de los troncos. Las expresiones son de una curiosidad malsana, una mueca petrificada que parece burlarse de tu insignificancia. Te están evaluando. Observan cómo tu respiración se agita,
como el sudor frío de perla la frente. Eres el intruso en su santuario, la atracción principal en su grotesco teatro de sombras. Y cuando crees que el terror te ha paralizado lo suficiente, la maleza cobra vida. No son animales. Los animales huyen de los humanos o atacan por supervivencia. Estas siluetas juegan. Son figuras pequeñas, del tamaño de infantes, corriendo a una velocidad vertiginosa entre los matorrales. Las vislumbras apenas por fracciones de segundo. Un brazo delgado pálido por aquí, una espalda encorvada por allá. Corren trazando círculos alrededor de la rotonda, encerrándote en su juego macabro. Y aunque su estatura es la de un niño de no más de 7 años, la energía que emanan es antigua, rancia y cargada de una malicia insondable. No quieren abrazarte, quieren que corras. Quieren alimentarse del pánico puro que exudas mientras intentas encontrar el camino de regreso, tropezando con raíces que parecen moverse deliberadamente para enredarse en tus tobillos. Quienes han vivido esa experiencia y han logrado salir del fraccionamiento, lo hacen sin mirar atrás. Llegan al pueblo pálidos, sin aliento, con la mirada vacía de quien ha comprendido que en este mundo compartimos el espacio con cosas que estaban aquí mucho antes que nosotros, cosas que desde la seguridad de sus dominios prohibidos en Zaragoza nos observan y esperan pacientemente a que caigamos en su territorio. Es fascinante, ¿no lo creen? Esa arrogancia tan propia de nuestra especie. Nos convencemos de que estamos en la cima de la cadena alimenticia simplemente porque inventamos el asfalto y los motores de combustión. Construimos armaduras de metal sobre 4 ruedas. Les ponemos cristales polarizados, cerramos los seguros y de repente nos sentimos intocables. Creemos que dentro de nuestros vehículos somos espectadores de una película, separados del mundo exterior por una pantalla de vidrio. Pero, ¿qué sucede cuando la película decide que quiere interactuar con el público? ¿Qué pasa cuando esa delgada capa de acero y cristal no es un escudo, sino una jaula? La leyenda viva del fraccionamiento en Zaragoza no es solo un cuento para asustar a los niños antes de dormir. Es un ecosistema vivo que respira y sobre todo que toca. Y para probarlo, abriremos el archivo de esta noche con una correspondencia directa. Este relato lo envía Melina Medellín, una de nuestras valientes o quizás desafortunadas oyentes, que descubrió de la peor manera que hay fuerzas en la oscuridad a las que no les importa en absoluto el peso de tu vehículo. Esta historia se llama El balanceo de lo invisible. Era un fin de semana cualquiera, de esos que prometen ser una anécdota feliz de juventud. Melina y su grupo de amigos habían decidido escapar de la rutina en una minivan, recorriendo los pintorescos paisajes de General Zaragoza. Como muchos,
que visitan la región pasaron el día disfrutando de la belleza del parque natural conocido con ese folclore tan nuestro como La Chingada, un nombre que en retrospectiva resultaría ser un presagio bastante acertado de hacia dónde se dirigía su suerte. La tarde se consumió entre risas, agua y la despreocupación propia de quienes se saben acompañados, pero en la sierra la noche no cae, la noche se desploma y cuando el sol se ocultó, el paisaje idílico fue devorado por una oscuridad absoluta. No había luna, no había estrellas que lograran perforar el manto negro del cielo, solo la soledad abismal de la montaña. Conduciendo sin un rumbo fijo, guiados únicamente por la inercia del paseo, terminaron adentrándose en los caminos pavimentados de nuestra ya conocida zona del fraccionamiento. Cansados pero tranquilos, decidieron detener la marcha de la minivan y apagar el motor en medio de aquel camino. El silencio que los envolvió fue instantáneo y pesado. Imaginen estar ahí, con los faros apagados, sin faroles a los lados. Una negrura tan densa que no puedes ver ni tus propias manos frente al volante. Estaban sumergidos en un océano de oscuridad. De pronto, el vehículo se movió. Fue un balanceo leve, de adelante hacia atrás, adelante y atrás, suave, rítmico, como si alguien o algo estuviera empujando la camioneta desde el exterior, con una delicadeza casi metódica. La mente humana es una máquina maravillosa, diseñada para la negación. Ante lo imposible, busca la explicación más mundana y ridícula para evitar que el pánico tome el control. Así que rompiendo el silencio tenso, uno de los amigos en los asientos delanteros soltó una carcajada nerviosa y se giró hacia la pareja que venía acomodada en la parte de atrás del vehículo. Oigan, ya bájenle, ¿no? No se muevan tanto. Dejen la pasión para otro rato, bromeo. Esperando escuchar una risa avergonzada o un insulto amistoso como respuesta, pero lo que recibió a cambio fue el sonido del terror puro. Desde la penumbra del fondo del vehículo, la voz de uno de los chicos de la pareja sonó temblorosa, aguda, casi al borde del llanto. No somos nosotros. En el instante exacto en que esas palabras abandonaron sus labios, el juego terminó. El balanceo suave se transformó en una sacudida brutal. La pesada minivan, que pesaba toneladas, comenzó a mecerse de forma errática y violenta, de un lado a otro, de adelante hacia atrás, como si fuera un simple juguete de plástico en las manos de un gigante colérico. El metal crujía, quejándose bajo una presión invisible. Los amigos, atrapados en esa coctelera de pánico y oscuridad, gritaban, tropezando unos con otros. Alguien, en un estallido de adrenalina y supervivencia pura, giró la llave, el motor rugió. Los neumáticos chillaron, quemando el asfalto del camino perdido, y salieron disparados de ese lugar como un alma que lleva el diablo.
Melina cuenta que mientras la minivan se alejaba a toda velocidad, perdiéndose en la carretera, los que iban pegados a las ventanas y los que miraron por los espejos retrovisores buscaron desesperadamente a los responsables. Esperaban ver un grupo de vándalos, a hombres malintencionados o incluso a algún animal salvaje de proporciones colosales perdiéndose en la maleza. Pero ahí radica el verdadero horror de esta historia, mis queridos oyentes. El camino estaba vacío, no había siluetas, no había sombras corriendo, no había absolutamente nada. Y les aseguro que no hay nada más aterrador que huir de algo que tus ojos no pueden ver, pero que tus huesos acaban de sentir. Huir. Esa es nuestra respuesta más primitiva, ¿verdad? Cuando la oscuridad golpea la carrocería de nuestra falsa seguridad, pisamos el acelerador y rogamos a cualquier Dios que nos escuche que la bestia no sea más rápida que nuestro motor. Melina y sus amigos lograron escapar de la rotonda con los huesos intactos, llevándose consigo únicamente el trauma de saberse vulnerables. Pero, mis queridos buscadores del oculto, hay una regla no escrita cuando uno cruza los umbrales hacia los territorios prohibidos. Hay una regla que la humanidad, en su infinita y torpe arrogancia, suele olvidar: el respeto. Puedes pasar por el infierno, y si te mantienes en silencio, con la cabeza agachada, tal vez los demonios te ignoren. Sin embargo, si decides entrar a su casa, poner los pies sobre su mesa y peor aún, ensuciar su alfombra, bueno, no te sorprendas si el anfitrión decide tomarte del brazo para mostrarte la salida. La tercera pieza de nuestra galería esta noche nos llega desde las entrañas mismas de General Zaragoza. Un suscriptor nuestro, residente de la zona, ha tenido la cortesía de compartirnos este relato bajo la estricta y muy comprensible condición del anonimato, porque cuando la noche te conoce por tu nombre, lo último que quieres es gritarlo a los cuatro vientos. Esta historia se llama La cordialidad de lo brutal. Esta historia comienza con un reencuentro. Dos viejas amigas que han dejado que los años acumulen polvo sobre sus recuerdos deciden finalmente verse. Las palabras fluyen, las risas llenan los vacíos de la ausencia y la necesidad de prolongar la velada las empuja a buscar un refugio tranquilo para ponerse al día. Un error de cálculo fatal, pues el destino, que a veces tiene un sentido del humor macabro, guió los neumáticos de su vehículo hacia la boca del lobo, hacia el fraccionamiento. Estacionaron el auto al borde del camino, justo frente a una guarda de concreto que separaba el camino empedrado de un precipicio oscuro y hambriento. La noche ya había devorado el paisaje. Solo la tenue luz del interior del vehículo y el brillo cómplice de las estrellas iluminaba la escena. Platicaban, compartían algunas bebidas preparadas y el tiempo parecía suspenderse. Era un momento perfecto, demasiado perfecto. La conversación fluía hasta que una de ellas, tras dar el último sorbo a su bebida, cometió un error que le costaría muy caro.
sin pensarlo, con la despreocupación de quien cree que el mundo es suyo. Bajó el cristal y arrojó el envase vacío hacia la densa maleza que bordeaba el camino. Ese simple acto rompió el pacto de neutralidad con lo sobrenatural. Antes de que la chica pudiera regresar su brazo al interior del auto, algo emergió de la densa negrura. No hubo un rugido, no hubo una advertencia, solo una mano. Una mano gigantesca de una fuerza brutal e inhumana se cerró como una prensa de acero alrededor de su muñeca. La chica no tuvo tiempo de gritar. Con un tirón violento, salvaje, fue arrancada de la seguridad de su asiento. Su cuerpo fue arrastrado por la ventanilla, golpeando el metal, y fue arrojada por los aires como si fuera una muñeca de trapo, cayendo de lleno por el borde del precipicio, desapareciendo en la garganta de la montaña. Arriba, en el camino, su amiga se congeló. El terror le paralizó los pulmones por un segundo, antes de que la adrenalina la obligara a correr hacia el borde de la guarda. Gritaba su nombre hacia el abismo negro, iluminado inútilmente con la linterna de su teléfono, buscando cualquier rastro de vida allá abajo. En el fondo del precipicio, la víctima de aquel ente había sobrevivido a la caída, frenada por los matorrales, magullada, desorientada, envuelta en una oscuridad que casi podía morderse. El instinto de supervivencia tomó el control. Comenzó a trepar. Llorando de frustración, clavaba sus dedos en la tierra húmeda y en las rocas sueltas, pero la montaña no quería dejarla ir, o quizás alguien. Cada vez que sus manos buscaban un punto de apoyo, un dolor agudo, punzante, le atravesaba la piel. Relata que en su desesperación por escalar, sentía como si miles de espinas invisibles se materializaran en la roca para clavarse profundamente en las palmas de sus manos. Una tortura diseñada para hacerla retroceder. Sin embargo, el terror a lo que sea que estuviera respirando en la oscuridad detrás de ella fue más fuerte que el dolor físico. Con las manos destrozadas por aquellas agujas fantasmas, impulsada por los gritos de su amiga desde arriba, logró arrastrarse hasta el borde del camino. Se subieron al auto, temblando, con el dolor golpeándoles la garganta, y huyeron del fraccionamiento, jurando no mirar hacia atrás. Pero la mente humana necesita cerrar ciclos. Al día siguiente, con la luz del sol, dándoles una falsa sensación de valentía, las amigas se reunieron. La víctima, aún con el dolor latente en sus manos, se dio cuenta de algo. Durante el violento ataque y la caída, había perdido sus lentes y su gorra. Guiadas por esa extraña necesidad de recuperar lo que es propio, o quizás para convencerse de que todo había sido una pesadilla, nacida del alcohol y la sugestión, tomaron la peor decisión posible. Regresaron al lugar de los hechos. Llegaron al punto exacto del camino, a plena luz del día. El precipicio seguía ahí, inmenso, callado. Se acercaron al borde,
preparándose para buscar los objetos perdidos entre las ramas del fondo, asumiendo que el viento y la gravedad habrían hecho lo suyo. Pero no tuvieron que buscar. Ahí estaban, colocados con una precisión casi milimétrica, enfermiza, sobre la barrera de concreto de la guarda del camino, la gorra intacta y sobre ella los lentes perfectamente doblados. No estaban sucios, no estaban rotos. Alguien o algo había descendido hasta el fondo de aquel abismo durante la madrugada. Había recogido sus pertenencias con un cuidado perturbador. Había escalado de regreso y las había puesto a plena vista, como un mayordomo devolviendo el abrigo a una visita indeseada. Un gesto que, lejos de tranquilizarlas, les heló la sangre, porque ese acto tan humano no era un favor, era un mensaje, un recordatorio silencioso y aterrador que decía: sé lo que dejaste caer, fui a buscarlo y sé perfectamente a quién le pertenece. Toma tus cosas y no vuelvas. Qué ironía tan exquisita, ¿no? Nos pasamos la vida entera construyendo muros de concreto, encendiendo luces de neón y asfaltando la tierra para convencernos de que hemos domesticado al mundo. Pero basta con que el sol se oculte en un lugar como General Zaragoza, basta con adentrarse unos metros en el dominio del fraccionamiento para que la naturaleza nos recuerde cuál es nuestro verdadero lugar en la cadena alimenticia de lo paranormal. Las sombras que corren entre la maleza, buscando con quién jugar, las fuerzas invisibles que sacuden toneladas de metal como si fueran cunas de bebé, aquellas manos que te arrastran al abismo solo para devolverte tus pertenencias con una cortesía retorcida y sádica. Todos ellos nos enseñan una lección fundamental. Allá afuera, en la oscuridad, nosotros no somos los dueños. Somos, en el mejor de los casos, invitados tolerados, y en el peor, simples intrusos a los que hay que educar. La próxima vez que decidan escapar de la ciudad, la próxima vez que arrojen algo por la ventanilla de su auto, creyendo que nadie los observa, piénsenlo 2 veces, porque la oscuridad tiene ojos, tiene memoria, y al parecer tiene un sentido de la propiedad muy estricto. Ha sido una velada fascinante, pero hasta las sombras necesitan descansar y es momento de que ustedes regresen a la frágil seguridad de sus sábanas. Antes de cerrar las pesadas puertas de nuestra galería por esta noche y dejarlos a solas con el silencio de sus habitaciones, cumplo con mi deber de recordarles nuestros rincones en esta penumbra digital. Nos encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como Relatos Ocultos Podcast. Además, todos los episodios estarán disponibles en Spotify y YouTube. Suscríbanse, compartan sus propios encuentros con lo inexplicable y dejen sus comentarios. Si es que el miedo no les paraliza los dedos.
Soy Mr. Peter, el coleccionista de sombras. Ha sido un placer hurgar en sus miedos esta noche. Cierren bien sus ventanas. No miren debajo de la cama tanto tiempo. Y sobre todo, tengan mucho cuidado con lo que tiran a la maleza. Que tengan unas muy oscuras noches.